sororidad, lucha y deconstrucción. Liderazgo, equidad, poder. Defensa, igualdad, sororidad. Valor, fuerza y unión. Voz, empoderamiento y, bueno, esta sería en inglés, pero sería fearless, que es sin miedo. El hecho de que ya estamos hartas de que nos sexualicen por una simple prenda, también por la desigualdad que hay en muchos lugares de género y por las víctimas de feminicidio. Por hacer del mundo un lugar más equitativo, buscar esa equidad. Para que nos podamos notar más como ante el mundo, o sea, para que podamos tener como una voz y una decisión, sí, por decirlo así, frente del mundo. Acceso a ciertos puestos de trabajo. La parte política, a pesar de que haya unas leyes de paridad, de representación política, no se cumple a totalidad porque pues existe un vacío como de esa creencia de que las mujeres llegan a la política y no solamente porque lo dice una ley, sino porque pueden hacerlo. Entonces esa es la parte política. Y la parte de trabajo creo que vemos en términos de salarios, en términos de acceso a trabajos, a ciertos puestos, y en general pues que existe como ese desbalance entre el labor, el cuidado y bueno, otras cosas más. Por el aborto, por la crianza, este pedazo todavía es muy dado al rol de la mujer. Entonces hay un caso de una japonesa que adoptó que tuvieron con el esposo unos hijos en un vientre alquilado, pero ellos se divorciaron, entonces ella nunca quiso tener a los niños. Y ella dice que el esposo era el que quería, pero entonces como es algo de crianza, siempre ponen aquí a la mujer, tiene que ser la que los cría, entonces a ella le están poniendo ahorita como penas legales, porque entonces dicen que ella es mala madre, porque ella no quiere a los niños, porque pues así al final son hijos de ella, pero ella pues dice, pues al final ni siquiera los tuve en mi vientre como para decir que son mis hijos. O sea, un hombre puede llegar a abandonarlos y no pasa nada, pero como yo soy mujer, entonces llego, los abandono y soy lo peor, no me dan trabajo, tengo problemas legales. En ese lado todavía es muy fuerte el tema de la mujer. Entonces hay cosas que nos ligan a que no puedes abortar y te toca tener al hijo así tú no lo quieras tener. Eso pasa todavía en muchos países. El tema del matrimonio, cuando hablamos de partes como África o Asia, también vamos a hablar de temas como que casan a las niñas y no les dan la libertad de ellas elegir su educación. También estamos hablando de que en el Amazonas o zonas periféricas hay un gran problema sobre la educación sexual que hay frente a la menstruación. Entonces no hay, o sea, literalmente son zonas, o en África, las niñas o en India tienen que dejar de estudiar porque simplemente les empezaron a desarrollarse, les llegó el periodo y como no hay toallas higiénicas, no hay copas menstruales, no hay nada de ese tipo de educación sexual porque no se habla, ni siquiera los hombres saben que la mujer tiene este proceso, es pues biológicamente, entonces piensan que es algo del demonio y cosas así, y la mujer tiene que dejar de estudiar. La mujer simplemente esos días se tiene que ocultar en su casa porque es un tabú. Entonces yo creo que dependiendo también del continente donde vivas o de la zona donde estés, van a haber unos temas que son más fuertes y que se tenga que luchar más que otros. Entonces tenemos educación, tenemos también hablando del trabajo, hay lugares donde entonces te pagan más por si eres hombre, hay tareas que se las designan más a los hombres, entonces en una obra si tú ves a una mujer trabajando es muy raro, pero hay mujeres que son obreras y este trabajo no se les reconoce completamente como se le reconoce a un hombre. O pues el tema sobre todo de la sexualidad es muy diferente si un hombre va y dice que quiere planificar a una mujer. Cuando una mujer quiere saber más sobre este tema y no es mayor de edad y tiene menos de 15 años, la obligan a ir con un mayor de edad a un tutor a hacer planificación. Y simplemente le dan pastillas, no le dan nada más, pero entonces un hombre sí puede ir y solo le van a dar condones, tenga la edad que tenga. Entonces estamos hablando muchísimo sobre esos temas.
en ninguno está completamente bien, por así decirlo, porque en el ámbito laboral puede que una mujer tenga un puesto alto y las personas creen que fue porque se metió con el jefe o cualquier cosa así, a diferencia de un hombre, que el hombre cree que es por el simple hecho de que se lo ganó. Y también en la familia, de que siguen creyendo que la mujer debe cocinar, que debe lavar, debe estar pendiente de lo que el hombre pida. Y también, incluso en las iglesias tampoco he visto como así, por mucha participación de la mujer, por así decirlo. En el trabajo siempre están como más los hombres que se notan más, que emprenden, por decirlo así, pero pues nunca se evidencia también la mujer que también ha hecho muchas cosas buenas en su trabajo, que ha hecho mucho emprendimiento y no lo toman mucho en cuenta porque pues es mujer. Entonces sí, eso. Y en donde hay, pues la verdad es que donde hay no es que encuentre mucho, pero donde hay. En el aspecto de la industria de la moda, se puede decir de que antes las mujeres tenían un código de vestimenta muy fuerte frente al de los hombres, aunque aún lo hay, es menor al de antes. Entonces ahora una mujer puede usar un pantalón, puede usar un tenis, puede usar un tacón, no hay tanta restricción como antes. En ese yo creo que es un ámbito en el que más hemos tenido igualdad de género, y también pues en Colombia, en el caso colombiano, tenemos como las puertas abiertas frente a la educación. Más que todo se ha visto en cuanto a la política, en cuanto a las cuestiones profesionales, un avance bastante notorio. Digamos, en cuanto a política, yo sí creo que somos totalmente individuos iguales, independiente del género. Ahí sí ya no se clasificaría si no es hombre o mujer, sino como un individuo político. Hablando de profesionalmente, yo creo que es donde faltaría un poco todavía, pero creo que eso se va a ir dando conforme las personas sean más conscientes, pues de que todo el mundo merece lo mismo y merecen en las mismas proporciones las oportunidades, las posibilidades, y que todos somos seres capaces. Sí, yo sé que puede haber otras maneras, pero se puede sensibilizar más, puede haber más empatía con las víctimas. Sucedió lo que el año pasado Sanitas tuvo un ginecólogo que violó a una paciente, se hizo este tipo pues de protesta que me dices, de scratch, se hizo este tipo de denuncia, y entonces ahora cuando tú vas a Sanitas, por la presión social tan fuerte que hubo, Sanitas ahora te hace diligenciar un formulario diciendo que tú autorizaste que una persona te viera, te tocara, y que fue con tu consentimiento. Entonces hay varios tipos de tipo de denuncia que sí funciona. Yo creo que podría tener como consecuencias bastante personales para la persona, y podría también pues implicar que esta persona se plantee muy bien si desea o no hacer este tipo de cosas, porque sabe más o menos qué podría pasar si le hace, ¿sí? Pero pues también siento a veces que podría necesitar comprobarse antes de llegar a hacer algo, porque, o sea, lo veo como también algo riesgoso para, digamos, si una persona llega a ser inocente o no, o se cometió un error o no sé. Entonces yo siento que puede ser como un arma de doble filo, pero la verdad sí creo que es bastante, o sea, es una herramienta bastante poderosa, la verdad, y podría forzar como a que se haga algo al respecto. Así sea no sé si es una institución, que los órganos hagan algo, si es normalmente yo pienso que es como en instituciones que se puede forzar a hacer eso, a que las entidades tomen como medidas. A veces llega a ser como la palabra de una persona contra la palabra de otra. Entonces yo creo que eso es lo más complicado, decidir como quién está en lo correcto. Pasándose solo en las personas, creo que no estaría bien. ¿Sí me va a entender? Por eso yo creo que lo mejor es como tratar de buscar evidencias y también ver las posiciones. Digamos, también yo pienso que una buena manera de afrontarlo sería como confrontar a la persona que está haciendo el delito o el acto que está haciendo, no sé. O sea, el scratch sí lo tengo más que presente.
Mi opinión es un poco dividida, pero al mismo tiempo es como comprender por qué se hace el scratch, ¿no? Pues el scratch se sabe que se hace por una escasa eficacia en la parte institucional. Sí, se sabe que las instituciones y, digamos, la forma como está construido el aparato judicial, que es basado como en evidencia, entre comillas, no recopila esos datos y esa evidencia en términos de testimonio, ¿sí? Sino únicamente con pruebas. Y cuando tú haces una denuncia, una mujer hace una denuncia, acoso, violación, etcétera, 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 tener un sistema judicial que sea en base a evidencia, pues va a ser muy problemático porque va a revictimizar a esa persona. Adicionalmente porque como tú vas a sacar una prueba de esa situación, ¿no? Además de tu testimonio. Entonces el scratch se ha construido como forma de denuncia, ¿sí? Además de apoyo entre las mujeres y decir, oiga, esto nos está pasando, y eso se vuelve como una bola de nieve. Una denuncia y pum, 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 empieza una cadena de muchas denuncias de mujeres que han sido violentadas. Eso es algo que vemos siempre, de que necesitas ir ya de verdad casi muerta y, bueno, incluso ni muerta te hacen caso normalmente. No, porque muchas veces culpan a la mujer de sus actos. Por ejemplo, que porque estaba, que porque no estaba, que cómo estaba vestida, así. Entonces la gente como que las personas se centran solamente en eso, en lo que ella estaba, en dónde estaba, y no en que la persona que la agredió no tenía derecho, así fuera como estaba, pues no tenía el derecho, pero la gente no ve eso, solo ve lo otro, la parte de la mujer, o sea, la juzgan a ella siendo ella la víctima. Entonces, No, la verdad la justicia no brinda tantas garantías, depende de muchísimas cosas, depende de si tienes un abogado, cosas como la presión o qué tanto influencia tú puedes tener con la fiscalía, pero he conocido muchísimos casos de mujeres que denuncian y siguen denunciando y denuncian unas 5 o 6 veces a su pareja hasta que llegan al punto de que la pareja las mata y la fiscalía, aún teniendo pruebas, aún con grupos feministas detrás de sus casos, aún colectivos de personas que conocen eso o noticias que se han visto, vemos que, no sé, la noticia en la semana es que están denunciando el acoso que le está haciendo el esposo, y a la semana vemos que esa persona que denuncia, así sea públicamente, a la semana la mujer ya está muerta. A mí me parece muy interesante el tema. Vuelvo y digo, el sujeto político son las mujeres, o sea, yo no me meto como de sujeto político, no soy yo, como hombre, pero sí las apoyo desde lejos, o sea, como apoyo que ustedes hagan las pugnas, que hagan las luchas, que salgan a movilizarse, todo, lo apoyo, pero desde lejos porque ustedes son las protagonistas y ustedes son los sujetos políticos del feminismo y pues que son las productoras de nuevo conocimiento. Uno también debería merecer entonces poder, no sé, bailar, sin decirle como, no, ese man, digamos lo que pasa mucho con los bailarines es eso, el man baila muy bien, los otros hombres no, seguro ese man es marica, porque pues no, o sea, yo lo digo porque yo he estado y no necesariamente he conocido muy buenos bailarines que sí, pues sí, son homosexuales y otros que son muy buenos y no son homosexuales, entonces no necesariamente el hecho de una actividad que te guste tiene que relacionarte con un tipo de específico de persona, eso es a lo que yo voy. Entonces ese tipo de cosas con los cambios que se van dando y que se sepa que uno puede ser como lo que quiera hacer de verdad, literalmente, es eso, yo creo que es como liberar a la persona de todas esas cosas que los oprimen.